Muy buenas noches, queridos amigos. El día de hoy nos encontramos aquí en Radio Numancia, pues con una novedad y que quizás muchos de los que ya nos han podido sintonizar se extrañarán por la naturaleza de este programa que volvemos a retomar. Pero primero que nada quisiera agradecerle a nuestra queridísima amiga Frauke que está en cabina. Le mandamos un saludo muy cordial y muy amable, y también comentándole aquí con mi queridísimo amigo Luis Mendoza, que hoy nos vuelve a acompañar también con esta novedosa situación. Y además agradecer que hasta contamos ya con un nuevo escenario bien acomodado para todos ustedes los espectadores. ¿Cómo estás, querido tocayo? Pues muy bien, después de una larga, pues no tan larga, ¿no? Una pausa ahí de fin de año que tuvimos. Desafortunadamente nos tocó una gripe común, afortunadamente dentro de lo que cabe, pero pues había que tomar todas las precauciones para no, pues ni uno enfermarse de otra cosa, ni tampoco generar otra situación, ¿no? Entonces, dentro de las cosas, esa fue la naturaleza o la razón, en parte, de que nos ausentáramos por un tiempo, pues muy, muy largo para mí, para el debate de las cosas ya no solo, y esa es una buena noticia que le damos a ustedes que nos escuchan, ya no solo nos ven aquí en Querétaro, sino que también ya nos ven en toda la República a través de internet, y por ahí vamos a tener mucho contenido a partir de esta nueva etapa para todo el país. Muchas gracias. Yo creo que podemos empezar a considerar es una reinauguración, ¿no? Sí. Este evento, pero tenemos muy específicamente una causa por la cual reinauguramos este proyecto, y principalmente es una carencia ideológica, una falta de invitación, y no de nosotros, sino más bien de nuestros queridos amigos, de lo contrario, lo que pueden ser nuestras ideas, y recordemos vamos a decirlo como pues es. Sí, aviéntalo de una vez, querido tocayo, por favor. Aquí, ustedes lo saben, repetidamente, desde que nació este programa, invitamos a los expositores, defensores de la derecha, o sea, que vinieran al debate, pero pues entendemos que ante el miedo que le tienen a la argumentación de izquierda y de Cuarta Transformación, pues nunca aceptaron. Entonces, ya vimos que aquí la derecha tiene miedo, y qué bueno que lo tenga. Entonces tenemos que transformar este programa, porque pues no viene la derecha a debatir. Entonces, ¿qué hacemos? Exactamente, nosotros arrancamos este espacio agradeciendo muchísimo a Radio Numancia y a todos nuestros amigos para empezar a generar un diálogo muchísimo más centrado, invitando a nuestros compañeros de oposición, como bien dice nuestro queridísimo amigo Luis Mendoza, pero desafortunadamente no hemos recibido respuesta alguna. Así que ahora, teniendo ya un espacio más de carácter nacional, pues vamos a empezar a argumentar nosotros qué consideramos pertinente para definir y hablar de una izquierda no solo real, sino también novedosa, y sobre todo pues cómo se está adaptando el proceso de Cuarta Transformación a muchísimos lugares de todo el país, tanto por la visión de la oposición como la versión que tenemos nosotros desde la izquierda. Y yo quisiera arrancar una cosa muy interesante, querido tocayo, para empezar este diálogo de inauguración, agradeciendo a todos e invitándoles también a que participen en los comentarios, nos manden sus preguntas y todo aquello que quieran ustedes expresar, porque tenemos que recordar que este espacio está fundamentado por la libertad de expresión, que es lo más importante. Así es. Muy bien. Curiosamente, yo creo que desde que se empieza a consolidar un proceso revolucionario en México, empezaron a surgir diferentes regiones con ciertas características sociales, económicas y políticas que empezaron a darle forma al país. Puede ser, por ejemplo, el Bajío, que tiene una forma de pensamiento muy específica. Tenemos el sur del país, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, etcétera. Tenemos también el norte del país, y creo que a partir de este tipo de rubros, hablando ya en términos nacionales, podemos empezar a construir el comportamiento de la izquierda, o por lo menos lo que observamos nosotros desde la izquierda, principalmente en la historia contemporánea de México. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál podría ser el punto de partida para ver un nacimiento de la izquierda en México, históricamente hablando? Híjole, me la planteas difícil porque el historiador eres tú, pero el político eres tú. Fíjate que recordar que el proceso más claro de un proceso de una izquierda, ya yo diría que ni siquiera entendida como izquierda, como proceso de conquista del poder, ¿no? Pero la Constitución de 1917 es una Constitución eminentemente de izquierda. Totalmente. ¿Quiénes forjaron esa Constitución?
derivado de dónde viene esa necesidad de darle derechos a la gente, de repartir la tierra, de dividir. Una cosa es el sistema económico y ahí están tus garantías, pero aquí me respetas estas garantías individuales, ¿no? Que son las de los mexicanos. Cosas bien, pues, novedosas, ¿no? La libertad que ya venía, el artículo primero, ya venía desde hace mucho tiempo, desde todas las constituciones, incluso desde Sentimientos de la Nación, cuando José María Morelos y Pavón habla de que todas las personas son libres y son iguales, ¿no? Y ahí vemos una cuestión, un antecedente más de que somos iguales, ¿no? Es una idea muy peligrosa, ¿no? Y si recordamos que en Estados Unidos, por ejemplo, que es comúnmente el referente de un proceso de ilustración que conquista el poder político de su país y que entonces empieza a generar toda una estructura de nación, ni siquiera ahí los hombres eran iguales, ¿no? Claro. Entonces, en México, a partir de los Sentimientos de la Nación, empiezan a ver estas ideas ya más claras. Es decir, el proceso de ilustración, Francia, todo lo que ya sabemos, sí nos genera estas ideas de libertad, de fraternidad, de igualdad. Pero ya la conquista del poder en México, y que ya esté en un proceso legal que sea de obligatoria observancia por todos los actores políticos y económicos y de cualquier tipo sociales en México, de forma ya más concreta, yo diría 1917, por supuesto. Pero ¿de dónde vienen? Ahí es donde tú me tendrás que decir. Por supuesto, coincido totalmente contigo. La Constitución de 1917, e inclusive voy a utilizar un poco el discurso de nuestra oposición, la consideran una revolución populista, a pesar. Cosa que yo no coincido. Es mala, según ellos. Exactamente, en la definición que tiene la oposición sobre populismo, pues yo creo que va totalmente tergiversado el asunto. Más bien, tenemos que recordar que la Revolución Mexicana surge en dos escenarios. El primero es el que buscaba los derechos políticos, es decir, la igualdad política representada por una constitución basada en 1857, la herencia de Juárez, pero también tuvimos este escenario de tinte social que se conforma, pues, de una manera muy concreta por toda la desigualdad social que se provocó en el porfiriato y la manutención de su propio régimen. Pero si nos vamos a estas ideas que tú dices de Sentimientos de la Nación y toda esta naturaleza, yo empezaría a arrojar algunos cuestionamientos muy importantes. Ser de izquierda en México implica una tendencia más descolonialista, o sea, empezar a identificarnos como un México sí mestizo, pero no apegado a ciertas circunstancias sociopolíticas y socioeconómicas de otros lugares del mundo. Porque, ojo, no hablamos de ideología, pero sí de forma de actuar. Un ejemplo, la organización de la economía nacional, que de hecho es uno de los grandes dilemas y discusiones que tenemos en la izquierda. ¿Cómo se organiza la economía nacional y cuál es el origen histórico de esta organización? Que aparte, como extrapolando un poquito el tema, la derecha siempre nos dice, es que ustedes no tienen una alternativa económica al capitalismo, ¿no? Y la cuestión es que, tú lo dirás, históricamente sí la teníamos. Totalmente. Nuestras civilizaciones prehispánicas tenían un sistema económico más igualitario. Exacto. Entonces, no es que no lo tengamos, es que vino unos hijos de su chingada, perdón la expresión, y masacraron. Y sobre todo porque lo vieron como una amenaza a su sistema. Exactamente. Entonces, vamos a decir las cosas como son. Que la derecha no lo sepa, porque nunca les enseñaron que existía un México, o había mexicanos, o había habitantes previos al colonialismo español, pues eso ya es otra cosa, ¿no? Claro. Pero bueno. Fíjate que, por ejemplo, me recuerda mucho un autor que se llama Francisco Bulnes, ¿no? Este hombre, nada más para no meternos mucho en tecnicismos académicos, comenta que hay una tendencia más lejana a poder consolidar un régimen, le pega a Benito Juárez, pero con la indecencia del porfiriato, así lo voy a decir, porque obviamente Francisco Bulnes intentaba de alguna forma con sus escritos darle solidez al discurso de Estado del porfiriato. Entonces, siempre va a haber como una especie de variante discursiva que va a buscar hacer menos aquello que construye lo que ha construido la antigua oposición, porque hoy no somos oposición, pero claro, lo que era la oposición dentro de México. Lo que llamamos el antiguo régimen. Lo que llamamos el antiguo régimen, que perfectamente... Bueno, que esa es la parte, perdón, sí, adelante. Esa es la parte que también queremos aprovechar a través de este programa y a través de los medios en los que estamos trabajando. Facebook, mi tocayo tiene un grupo muy chingón, la verdad. Gracias. Para que lo sigan, Morena Pedagogía de la Izquierda, que se trata de eso. Se trata de que muchas veces
no todos los simpatizantes o militantes de Morena tenemos una formación ideológica formal, digámoslo así. No tenemos estos elementos que luego nos preguntan en redes, oye, ¿qué es la cuarta transformación? Y pues lo más fácil es que te metimos la justicia al antiguo régimen, pero tenemos que tener estos argumentos. Entonces, mi tocayo tiene este grupo que es fenomenal y entonces se discute, y eso es parte de lo que queremos traer aquí. Conocimiento, información, discusión, debate, porque eso es algo fundamental. En la izquierda estamos abiertos a la discusión porque entendemos que hay otras personas y no le tenemos miedo a otras personas. Lo que otras personas piensen, sean o crean, es bienvenido. Totalmente de acuerdo. Sí, el ejercicio de libertad de expresión aquí siempre lo vamos a respaldar y volvemos a extender la invitación. Aunque en nuestro antiguo programa que llevaba por nombre Debate 2021 no tuvieron la oportunidad de presentarse con nosotros, volvemos a extender la invitación para que quiera venir y arrojarnos sus perspectivas. Porque nosotros sí creemos que la construcción de una república se tiene que hacer con claroscuros de alguna forma, se tiene que hacer con contrarios y a favores. O sea, las personas que estén contrarias a nuestras ideas son bienvenidas al 100% para entablar un diálogo. Sin embargo, sí vamos a resaltar una cosa muy importante. Hay un comportamiento generalizado que inclusive ya roza hasta en la propia discriminación de ciertas personas que piensan de cierta manera. Hoy en este contexto histórico que estamos viviendo, yo considero que la izquierda está jugando un papel muy importante para hablar de la creación de nuevos derechos. Y además de nuevos derechos, de perspectivas que han estado muy presentes en la historia de México, pero que quizás por esta cuestión de la propiedad y quiénes son los que llegan a formular un escenario de un México más occidentalizado, etcétera, no se han podido incluir al 100%. Un ejemplo que yo considero muy claro y pertinente son los pueblos de usos y costumbres. Fíjate que me preguntaba, ¿ves izquierda en ellos? Yo creo que sí, porque recordando que no toda la izquierda es comunista, ¿no? Que es uno de los argumentos que dice nuestra oposición, que me parece, perdonen con todo respeto, un poco rozante en lo absurdo, ¿no? Estamos ahí hablando de lo absurdo. ¿Y por qué los pueblos de representación o los pueblos de usos y costumbres? Porque prácticamente en estos valores que tú señalabas, como por ejemplo la garantía de los alimentos, vamos a ser muy claros y muy específicos, sí estaban garantizados por el modelo del Estado mesoamericano. Una de las cosas que yo podría invitar a que la gente consulte es al maestro Miguel León Portilla, que habla de muchos de sus libros, nos arroja estas señales de la organización social en México, tenía estos matices de ser un poquito más humanista. Y retomo un poquito la tesis de mi abuelo en paz descanse, que fue uno de mis grandes mentores en este ambiente, cómo él hablaba de que tenía que existir una tremenda necesidad para humanizar el capital, y que una de las variantes para poderlo alcanzar era la democracia participativa indígena, cosa que también lo dice Andrés Manuel. O sea, Andrés Manuel López Obrador habla que los modelos de democracia indígena de los pueblos, usos y costumbres para tomar decisiones dentro de la comunidad no solo es un antecedente histórico muy importante, sino que también son valores que tenemos que rescatar para la conformación de un nuevo modelo de democracia más local, pero que se lleve bien con el extranjero. E inclusive me atrevo a decir que se pueda llevar bien en algún futuro con la oposición que está ahí presente, pero entendernos al final de cuentas que sí tiene que haber un verdadero diálogo. Nosotros tenemos que entender qué piensan las personas a nuestra oposición, pero ellos también entendernos. No podemos seguir permitiendo que Freno nos diga que somos los chavistas cuando cantan el himno de la Internacional Socialista en el Jardín Guerrero cuando viene Andrés Manuel, por Dios. O sea, esa es una cosa que yo considero que a lo mejor tú nos puedes dar también una lectura. ¿Tú crees que Querétaro tiene escenarios de izquierda verdaderos? ¿Qué opinas de la izquierda en Querétaro? Pues en Querétaro, por hablar de Querétaro, ¿no? Acuérdate que es el tema nacional. Así es. Vamos a hablar de Querétaro, vamos a hablar de la parte que conocemos. Sí, por supuesto, que nosotros conocemos. Rara, ¿no? Así es. Conocemos otros lados y no, afortunadamente nos han dado la oportunidad de conocer otros estados del país y ver estas diferentes perspectivas y realidades, ¿no? Pero Querétaro, vamos a hablar un poquito de Querétaro. ¿Hay izquierda en Querétaro? Hay una izquierda que yo te diría actualmente, ahorita, en 2021, 2020 y 2021. Hay una izquierda que ha sido histórica, que ha sido también desde la parte cultural, sería más allá echada a la parte cultural, o sea, más focalizada desde el ambiente cultural, que desde el ambiente de la lucha social, ¿no? Sin embargo, hemos visto lucha social en Querétaro algunas veces, ¿no? Vamos a decir una de las más importantes luchas sociales que se dieron en nuestro estado. La búsqueda de la autonomía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Eso fue una lucha social. La gente se salió a la calle, tomó edificios, dijo, no, ni madre, perdón, no, ni madres. Y que eran edificios, por la interrupción, edificios que le pertenecían al clero en su momento.
un comportamiento muy similar a la República también. Aquí siempre ha habido una bronca con el dinero, que sería interesante también conocer la perspectiva a nivel nacional. A lo mejor si por ahí pudiéramos nosotros tener algún comentario de alguien a nivel nacional. Sobre todo ¿no? ahí, aquí también pasó, ¿no? Así. Porque inevitablemente pasó en todo el país. La iglesia pues dominaba aquí las cosas y tenía potestades del Estado, ¿no? Pero retomando un poquito el punto. ¿Ha habido lucha social en Querétaro? Sí. No ha sido un estado que esté continuamente en la lucha, o sea, no esté continuamente en conflicto social, como le podría llamar yo no le llamo conflicto social, yo le llamo efervescencia social, la participación y que la gente tome las calles, porque las calles son de la gente, las calles no son, como decían, no son de los coches, no son del gobierno, las paredes no son del gobierno, hay una cita, ¿no?, muy importante que dice que las paredes son la prensa de los pueblos. Claro. Entonces, ha habido eso, pero no se ha dado como tan continuamente. Sin embargo, sí se ha dado. Más ahorita se ha dado en 2000, yo diría que a partir de los gobiernos gentrificadores, sobre todo en el centro de la ciudad de Querétaro, de la ciudad de Querétaro, en el estado de Querétaro. Y se ha dado, pero no por lo que la derecha diría, esos indios, esa gente jodida que nada más está chingando, gente huevona. Ya saben ustedes la terminología que utiliza la derecha, ¿no? Gente huevona que nada más tira la mano, ¿no? La verdad es que el proceso de gentrificación, que es un proceso de expulsión de la gente nativa de un lugar para apropiarse de la tierra y luego revenderla a los grandes capitales, pues ha violentado a gente en la ciudad de Querétaro de un nivel socioeconómico estable, tirándole a bueno y hasta alto, ¿no? Entonces, ahí se ha dado acciones de izquierda. Aunque la gente nunca haya pensado que ellos eran de izquierda, que ellos estaban a favor de la lucha, que estaban en la lucha de... No tienen ni idea de qué es la izquierda, pero realizan acciones de izquierda. Porque el Estado los violenta. Los intenta expulsar de sus zonas, los intenta quitarle sus derechos históricos, ¿no? Y la gente reacciona y sale a la calle. Y le gana al gobierno. Sí, claro. Y lo mejor de todo es que le gana al gobierno de derecha. ¿Quién le gana al gobierno de derecha? La gente que la derecha dice, esos son mis compas, ¿no? ¿Por qué están enfrentándome? Pues porque al final del día podemos hablar de muchos elementos y muchas características y muchas definiciones de lo que es la izquierda y la derecha. Pero la realidad que sucede en México, Querétaro es uno de los estados de México, es que la derecha tiene un esquema de violencia social, de despojo, de saqueo. O sea, eso es. El que nos pueda ver en cualquier lado del país podrá decir, yo no sé de Marx ni de nada de eso, pero sí sé que aquí vino el gobierno y nos quiso quitar el parque. Y eso es la derecha. Y si usted se resiste, usted es de izquierda. Y aparte vemos también un proceso donde no solo hay una apropiación ahí un poco extraña, sino que también se privatiza, o sea, se convierte en una mercancía aquella propiedad de dominio público, podríamos decirle así, o colectivo, me gusta más exactamente, dominio colectivo, y creo que un ejemplo claro es el agua. Habría que ver y revisar si el agua es un elemento a nivel nacional que también está teniendo este espacio. No lo quiero comparar con la gentrificación, que también habría que revisar en qué estados de la República, y perdonen la expresión, pero pudiera ser en qué estados de la República donde gobierna la derecha estamos viendo procesos de gentrificación, porque por lo menos en el centro del país, y no solo en Querétaro, sino también en Guanajuato, en algunos lugares, bueno, San Miguel de Allende es un ejemplo muy claro. El mejor ejemplo de la gentrificación. Hay porque ni siquiera es una gentrificación ustedes lo saben, ¿no? Y el que no lo sepa lo busca ahí en Wikipedia, o le busca ahí en Google. O sea, San Miguel de Allende ni siquiera ya es de mexicanos. Sí, claro. O sea, ya no es de extranjeros. Sí, claro, por ejemplo, también la Riviera Maya, ¿no? O sea, bueno. ¿qué vamos? Yo confío un poquito en que puede haber algunos empresarios con dimensión social, pero desafortunadamente hay que empezar a analizar qué consecuencias sociales tiene este proceso de gentrificación. Y volvemos a regresar a este tema sobre los legítimos propietarios de la tierra. O sea,
Yo hablaba de una manera muy contundente con algunos compañeros de los barrios de aquí en nuestra ciudad, y no dudo que también la Ciudad de México ha pasado. Sí, la Ciudad de México es, pero tremendo. De todo el Paseo de la Reforma. Ándale, O exacto. sea, lo estamos viendo cuando luchamos contra un proceso de gentrificación que se llamó Eje Vial Zaragoza. El Paseo de la Reforma, el 95% pertenece a la estructura inmobiliaria, o sea, empresas inmobiliarias. Fíjate. De haber sido, igual, obviamente no me estoy refiriendo al Camellón ni al Ángel de la Independencia, sino a las propiedades que están a los costados de Paseo de la Reforma, de ser de diferentes dueños, la casa de X, de 1000 dueños, ahora es un solo dueño. Voy a hacer unos pequeños saludos, mi estimado tocayo, disculpando ahí la interrupción. No, adelante. Primero tenemos aquí a Rodro viviendo la utopía. Mi estimado amigo, gracias por sintonizarnos el día de hoy. Mandamos también un cordial saludo a Robles Espinosa Braulio. Nos comenta que qué bonito, es muy gratificante ser parte de un bello proyecto. Gracias por permitir ser parte de él. No, hombre, al contrario, nosotros estamos muy agradecidos que estés aquí también, sintonizándonos. Aquí Numancia también da las gracias. Aline Escalante, Radio Numancia, aplausos. Por supuesto que sí, es uno de los espacios donde tenemos más libertad para expresar algunos sentires que quizás no se toquen en medios de comunicación tradicionales. Absoluta, me gusta. Aquí Frau, que del medio nunca nos ha dicho, eso no hablen. Así es, aquí hay que tratar de descifrar este misterio, porque Manuel Hernández Sánchez nos dice saludos para de Luis, saludos para Luis. Yo creo envío un cordial saludo, pero pues los dos somos Luises, entonces los dos te regresamos el afectuoso saludo, porque somos tocayos, ¿no? Pero bueno, mira, muchas gracias a Rodrigo, dos camaradas con mucha cultura revolucionaria. Saludos, camaradas, saludos para ti también. Hay que seguir teniendo también sus opiniones. Ojalá nos pudieran regalar algunas preguntas. Aquí nosotros vamos a contestar lo que nos manden con total valentía y alegría. Entonces, con toda alegría, porque en la izquierda somos así. Creo que es algo que nos identifica. En la izquierda somos alegres. Debatí hace poco con un compañero en redes sociales y amigo, no diré su nombre, pero ojalá me esté viendo, donde decía que él apostaba porque la felicidad se alcanza con lo material, y él decía, bueno, probablemente sea un buen empujón, pero hay cosas que a veces simplifican la felicidad en cosas no materiales, que creo yo que tal vez, sin renunciar al derecho legítimo de una riqueza bien obtenida, tal vez nos hacen personas con un espíritu distinto. No digo que mejor ni peor, sino simple y sencillamente distinto, ¿no? Y con esto retomo de una manera muy, muy contundente el quehacer de la izquierda en este país. Yo creo que la izquierda de México es auténtica. Yo creo que el origen histórico de la izquierda en México está conformado por muchos grupos que han sido al final de cuentas rechazados, desplazados, y que están empezando a adquirir una representación popular. En la Cuarta Transformación no dudo que exista. Y aparte de ella también. Claro, independientes, o sea, claro. No estamos diciendo que el proceso, el movimiento popular de Cuarta Transformación sea la única izquierda. Hay más izquierdas, hay más visiones, hay más ideas, hay más formas. Es diversa, pero en la izquierda sí aceptamos esa diversidad. No estamos con que no. Adoctrínate, obedece, unifícate, disciplínate. O sea, esos son, perdóname, pero... Y aunque ese slang que le llamamos, ese lenguaje de derecha, y sobre todo que nos rememora mucho al PRI, existe también dentro de ciertos actores que están dentro de la Cuarta Transformación. Pues es que somos diversos y aceptamos esa diversidad en lo general. O sea, es decir, la mayoría aceptamos la diversidad, pero debatimos fuerte y decimos X y Y cosas con argumentos, a veces también sin ellos. Sí. Pero lo que sí nos caracteriza es que somos alegres. Por supuesto. Y que nunca nos vamos a quedar callados, que es algo muy importante, ¿no? En estos temas que nosotros estamos trayéndoles aquí a todos ustedes, lo que hemos discutido no solo en los medios de comunicación, no solo en foros políticos, no solo en la academia, sino inclusive en la propia amistad, hemos descubierto que en la izquierda nos identifican un montón de cosas. Así es. Y que inclusive a partir de este tipo de espacios, de programas, de este tipo de iniciativas, tenemos que empezar a construir puentes de identificación. ¿Qué nos identifica, por ejemplo? A mí me encantaría un día de estos, y aprovechamos para arrojar ideas y que ustedes también nos las entreguen, ¿qué elementos identitarios de la izquierda nos podrían identificar con diferentes estados de la República? Por ejemplo. Mira, qué interesante. Y yo creo que uno de los puntos de partida más importantes para hablar de una identificación de la izquierda es la historia regional de la propia izquierda en cada uno de los lugares. Fíjate cómo es importante esto que planteas, porque quiero retomar un poquito que este tema que decías, la gente está empezando
bueno, ya viene de mucho tiempo, pero siempre es a través de esta violencia, ¿no? Lo que decíamos. A nuestros pueblos originarios los violentaron hasta donde es indecible decirlo, ¿no? Y luego ha habido, pero han sobrevivido. Y siguen ahí. Por X o Y razón, ahí siguen. Y han persistido hasta nuestro tiempo. Y ellos tienen su visión de izquierda, o sea, no desde la izquierda, digamos, desde la ideología occidental de la visión de la izquierda, pero han sobrevivido sus pensamientos, sus formas, su entendimiento y su cosmovisión de todo, ¿no? Yo te recordaba un poquito, nada más como paréntesis, un compañero de uno de los municipios de aquí de Querétaro, que hablaba del bosque, ¿no? Que sin el bosque la gente... O sea, con el bosque, en el bosque te puedes morir, pero sin el bosque te mueres. Exactamente. Como decir, bueno, en el bosque a lo mejor te come un león, ¿no? Sí. Pero si tú matas al bosque, te mueres, ¿no? Y esa es una visión que ahorita la izquierda occidental, la visión occidental de la izquierda, está retomando y dice, no, sí, el medio ambiente es importante. ¿De dónde viene esa idea? Yo digo que es donde tenemos que abrevarnos de veras, no de estas, sí, lo podemos escuchar, las ideas que vengan de fuera, pero conozcamos la ideología, ya no política, de vida, de nuestro propio país. Y tú lo dices ahorita, bueno, ¿qué nos identifica en la izquierda con la izquierda de Yucatán, o la de Nuevo León, o la de Sonora? O sea, ustedes díganos, los invitamos a eso. Yo soy de Yucatán y yo soy de izquierda y yo pienso que esto es lo que más nos significa aquí. Exactamente. Y entonces ahí vamos reconstruyendo estas relaciones donde nos fortalecemos y donde también discutimos, ¿no? Es que aquí en Querétaro no somos así, pero tenemos este otro elemento, ¿no? Así es. Y entonces vamos enriqueciendo el proyecto, no de la cuarta transformación, se enriquece per se, sino el proyecto de la nación mexicana. Así es. Es el objetivo. Yo le voy a agregar, y aparte de la nación mexicana, que estoy totalmente de acuerdo, agrego de construir no sé si la palabra régimen es la adecuada, pero sí una nueva perspectiva de nación, un nuevo proyecto de nación. Que me decía, la oportunidad que tuve yo de dar clases en la universidad, platicaba mucho con mis estudiantes y una vez uno de ellos me hizo una pregunta y queda muy bien con lo que dices, querido tocayo, y me dice, oye maestro, ¿usted qué opina de México en la globalización? Y pues sí me agarró en curva, la verdad. O sea, yo dije, no, pues yo podría dar una cátedra completa de esto, pero voy a tratar de resumirlo en una frase y a ver, tú desde tu perspectiva política, ¿qué piensas? Yo creo que desde la historia lo podemos entender también, pero yo creo que México, retomando y nutriendo a todos estos temas que vamos a tocar en este programa, que los tenemos que agotar todo lo que hablamos aquí, claro. Yo creo que México no tiene que ser influenciado por la globalización en perspectivas como el neoliberalismo, por ejemplo, sino que México tiene que influenciar a la globalización. Y yo creo que un elemento de influencia que tiene que ofrecerle México a un mundo globalizado es el rescate y la defensa del medio ambiente. Y además, ver al medio ambiente como un elemento de convivencia para garantizar la supervivencia humana. O sea, es decir, cómo convivimos nosotros con el medio ambiente para garantizar el bienestar de nuestra población. Claro. Y esos elementos, estos valores, estas circunstancias se encuentran en los pueblos indígenas. Fíjate, ahorita lo que dices, y creo que lo platicábamos un poquito, como dice mi tocayo, pues en la amistad, ¿no? Hablamos un poquito del modelo de bienestar europeo y decíamos, bueno, nos decía otro compañero, otro tocayo, por cierto, le mandamos un saludo a nuestro tocayo Luis Córdoba, decía, sí, pero los países europeos tienen su estado de bienestar porque explotan otros países, ¿no? La zona norafricana principalmente. Por ahí estudian ustedes Francia, Italia, los intereses de ellos en Libia y van a ver que lo explotaron, pero a más poder, ¿no? Bueno, y mi tocayo decía atinadamente, también hay que entender que esos países europeos tienen pocos o nulos recursos naturales, siendo que México pues tiene pero hasta para dar y repartir, ¿no? Entonces, si nosotros comparamos estos dos escenarios de un país como Francia o Finlandia o España o cualquier país europeo que tenga un sistema de estado de bienestar, y decimos, bueno, ¿por qué en México no hay?
Bueno, y hasta tenemos todos los recursos para ello, ¿no? Pero quiero hacer este tema puntual. Por ejemplo, Alemania, Volkswagen, ha definido institucionalmente que para 2050 el 100% de sus vehículos van a ser eléctricos. En una idea precisamente de que hay que conservar el medio ambiente porque sin él no hay negocio que sea posible. Bueno, pero esa es la visión de ellos, que no tienen recursos. Nosotros sí tenemos recursos naturales. Muchos dicen aquí es que hay que tomar el ejemplo de Volkswagen. No. El ejemplo de Volkswagen es de un país que no tiene recursos. Que necesita estas tecnologías. Que necesita eso para vivir. Nosotros no somos ese país. Nosotros tenemos que voltear a ver. Y yo coincido en eso. En la visión ecologista. Pero es que no se trata de ecologismo. El ecologismo es como una etiqueta occidental. Claro, una construcción. Una construcción occidental. No. La visión que tienen nuestros pueblos y que tenían y que aún tienen, porque todavía existen, de convivencia con todo lo que le rodea, la naturaleza. Y si nosotros de veras nos empeñamos a ver eso, a estudiarlo, a analizarlo y a trasladarlo a nuestra modernidad, pues ahí podemos tener de verdad una vía de sustentabilidad, ¿no? Un poquito saliéndome del tema, mucho en el debate público se habla de la soberanía alimentaria. Bueno, es que sí. Aquí está el maestro en historia. Sí, la soberanía alimentaria era algo, era, porque ya no existe, era algo que lo podríamos comparar con garantías individuales en el mundo mesoamericano. O sea, las investigaciones que se han hecho tanto en Teotihuacán como en algunos relatos postcoloniales nos muestran que, por ejemplo, si tú querías matrimoniarte, en aquel contexto tenías la obligación de trabajar una tierra de 40 por 20 para que demostraras durante un año que tenías la capacidad de alimentar a tu familia. Entonces, hablábamos de un ejercicio donde se manejaba esta cuestión de la distribución de los alimentos de una manera muy efectiva, o producción de alimentos y distribución en un escenario comercial, no de usanza capitalista europea, sino más bien como cubriendo primero las necesidades y luego hablar de intercambiar ciertas, vamos a decirle, riquezas o ciertos productos. Si tú querías 1 kilo de chocolate y tenías a lo mejor 5 kilos de jitomate, bueno, ya habías cubierto la necesidad de tu familia y podías intercambiarlo de alguna manera, algo en esa naturaleza, pero sobre todo estar basificando la civilización en el maíz. O sea, inclusive podemos ver un poco el comportamiento contemporáneo de la tortilla, ¿no? O sea, claro, es el residuo de toda esa, por supuesto, de todos esos elementos históricos. Claro, que lo estamos rescatando y que es parte fundamental de nuestra civilización, y bueno, hasta en los refranes populares lo podemos ver bien plasmado, ¿no? En México, en una casa en México nunca va a faltarte un taco, siempre en México te van a ofrecer un taco. Bueno, tenemos un montón de temas que podemos discutir en esa naturaleza. Mi casa es tu casa. Mi casa es tu casa, o donde comen 2, comen 3. Así ¿no? es. Entonces, vamos, hay elementos culturales muy interesantes que podemos empezar a estudiar no solo desde la academia, sino también desde el comportamiento y otra vez encontrar estos elementos identitarios en las regiones que nos están observando, ¿no? Voy a también a enviar otro saludito porque estamos arrancando este programa de Agenda 21 y queremos que se vayan nutriendo y vayan conociendo. También iremos trayendo algunos invitados también para tratar estos temas y que obviamente nos vayan también aportando algunas ideas que quieran invitados discutir. De todo el país. De todo el país, por supuesto. Aunque sea vía Zoom, telefónica o si no lo mandamos a traer en un camión, no importa, vemos cómo cooperamos. Así es. Bueno, voy a saludar a Paco Tejeda de Medios Digitales, nos manda un saludo. Tenemos también un saludo, mi estimado Paco, muchas gracias por sintonizarnos. Gerardo Bocanegra, buena visión para toda la banda. Pues por supuesto que sí, mi carnalito, toda la banda, como nosotros lo decimos en aquellos que nos criamos en los barrios, pues tenemos que escuchar y seguir aportando para poder construir una izquierda alegre, una izquierda transformadora, y que se pueda identificar en muchos sectores, ¿no? Fíjate que el barrio. Eso iba. Legalmente, nuestra constitución dice, nuestra percepción constitucional dice que el municipio es la base, ¿no?, del Estado, ¿no? Bueno, pues el barrio es la base de nuestra sociedad. Por supuesto. De nuestra sociedad, aquí, la mexicana, y viene de algo histórico. Muy, muy histórico. Sí. Un ejemplo, a ver, bueno, nos podemos ir desde diferentes etapas. A mí me gusta mucho ahorita estar estudiando y analizando las civilizaciones mesoamericanas porque desafortunadamente nuestro país y el discurso educativo de Estado del antiguo régimen
O sea, lo que le enseñaban a los niños durante el antiguo régimen, que a lo mejor se sigue enseñando por una cuestión técnica, pero lo que... Tú no tienes 2 años, te lo enseñaron a ti, me lo enseñaron a mí, se lo enseñaron a ustedes. Seguramente a muchos lo están sintonizando. Fíjate que nos planteaban que las civilizaciones mesoamericanas, y esto surge también en el porfiriato, o sea, un antecedente muy claro del porfiriato, las venden como esta magnificencia cultural, pero desde lo exótico. Así es. O sea, ellos te dicen, la civilización mexicana antes de... No civilización, porque no utilizaban esas palabras, sino que las tribus mexicanas, fíjate, sí. En los escritos del siglo XIX le decían a las civilizaciones mesoamericanas tribus. Bueno, las tribus de antes... Cuando yo era niño pasaron en los libros de hacer culturas nada más. Las culturas. Que claro, la cultura es algo importante, pero no era una civilización. No, una civilización. Ahí, estamos hablando de la construcción de un modelo de sociedad organizado que tiene valores, principios, reglas, mercado, leyes, etcétera. Entonces... Es curioso que sí tenemos que empezar a hablar de esta transición de las civilizaciones, y en Teotihuacán que existían diferentes barrios de diferentes naturalezas, vamos a decirles étnicas, que tampoco sé si es correcto, pero es como lo identifican los arqueólogos, congeniaban entre sí, y hay una hipótesis de que era un cogobierno el que dominaba una ciudad de aproximadamente 380,000 personas, pero que además cada una de sus esencias de pensamiento religioso, cultural, económico y social se lograron llevar a una mesa de diálogo y consenso para gobernar una ciudad bajo un mismo principio religioso. O sea, si tú comparas las guerras cristianas en Europa, muchas de ellas de origen católico, otras de ellas protestantes que se pelearon, inclusive las mismas guerras del siglo XX con algunas connotaciones religiosas e ideológicas, ninguna ha podido estructurar un discurso de organización social funcional como lo han hecho nuestras civilizaciones mesoamericanas, que también tuvieron sus procesos de militarización, etcétera, normal como en cualquier sociedad, pero me llama mucho la atención que ¿dónde están esos valores en México? Exactamente. En los barrios. En los barrios. Porque los barrios el día de hoy, como los barrios de Teotihuacán, se siguen organizando para tener cierta estructura. Por lo menos en nuestra ciudad, yo creo que existen dos. Uno no es barrio, y ya después les contaremos la historia del por qué no es barrio. Y nunca le digan barrio. Y nunca le digan barrio a la poderosísima hermana República de Hércules, que es como nosotros la conocemos aquí. Siempre, bueno, cuando yo era niño así era, ¿no? Sí, claro. Luego nos regañaron, porque le llaman... No es barrio, es una villa. Idióticamente le llamamos barrio. Sí, la verdad que sí. Hermanos de Hércules. Sí, exactamente. Pero fíjate que es una villa, es una región trabajadora de origen obrero, y que además tiene algunas agrupaciones que muestran ciertos antecedentes de pensamiento mesoamericano. Y curiosamente existe otra zona en Querétaro que ahí sí se conoce como el barrio de San Francisquito, que comparten estos dos elementos de identidad cultural. Un ejemplo que quizás podríamos apostarle, no tanto de origen mesoamericano como en Querétaro, vamos, no quiere decir que sea mesoamericano al 100%, pero sí que hay cierta unidad de comportamiento social, es el barrio de Tepito y el barrio de La Lagunilla en la Ciudad de México. O sea, hay barrios, hay localidades, hay villas que tienen ciertos comportamientos y antecedentes de origen mesoamericano. ¿Qué mostramos en Querétaro? Bueno, en los dos hay grupos que se dedican a las danzas tradicionales que representan la conquista de la ciudad. En los dos barrios existen, o en los dos lugares, fiestas patronales que mezclan una especie de simbiosis religiosa entre el cristianismo y lo mesoamericano, y muestran pues elementos de comportamiento cultural que desafortunadamente mantienen la parte prehispánica preponderante. Por supuesto. Es decir, no es nada más el sincretismo que se dio en todo el México colonizado, no. Aquí se permanecen figuras donde la figura de adoración, digámoslo así, son indígenas. Así es. O sea, no quiero ofender a nadie, no es la Virgen de Guadalupe. O sea, es claramente un personaje indígena. Sí, por supuesto, con connotaciones cristianas. La iglesia, sí, connotaciones cristianas, pero la iglesia formal pues no lo reconoce como santo. Ni tampoco ellos le llaman santo. Esa es la diferencia que todavía permanece en muchos barrios. Y lo padre de todo esto es que genera cohesión social, claro, recuperación del tejido social. Pero ¿saben qué? Hay una circunstancia muy triste de por medio. Este proceso que tú hablabas de gentrificación está empezando a fracturar de una manera muy lamentable el comportamiento de los usos y costumbres de algunos lugares. Y que puedo apostar lo que quieran en toda la República, que no solamente en los núcleos urbanos más importantes, sino también en la propia ruralidad.
O sea, el origen de las fiestas patronales lo tenemos que estudiar también. Claro. Ver desde una perspectiva de izquierda, que es la propuesta que yo tengo, quien quiera también retomarla, cómo es que se ha dado esta destrucción del tejido social para incorporar nuevas metodologías que favorecen, a mi parecer, a un mercado que ya tiene connotación y tinte internacional. O sea, ¿qué hacemos nosotros desde la izquierda para empezar a rescatar este tipo de valores, este tipo de principios, costumbres, culturas, que nos pueden aportar ideas de organización social que a lo mejor contribuyan a la paz que se necesita en México? Que yo creo que por lo menos ya hablar de un gobierno de representación popular, pues yo creo que ya es importante. Es un paso. Precisamente en el México mesoamericano, y con eso te voy a hacer una pregunta. Existía un modelo donde se escogía el Tlatoani. O sea, era un consejo de sabios que al final de cuentas estos chamanes, estos sabios, tenían contacto con la ciudadanía en general, bueno, con no ciudadanía, sino con la población. Había ciertas manifestaciones de ver quién podía ser el suplente del gran monarca de Tenochtitlan. Entonces, hablamos de una democracia, un intento de democracia. Algunos autores señalan, Guillermo Marín es uno de ellos, que habría que criticarlo y desmembrarlo muy bien, señalan que los ejemplos de democracia en México, por más arcaicos que fueran o diferentes a Europa, existieron antes que la misma Grecia, bueno, y que se implementaron antes que la primera democracia del mundo que señalan, que es Estados Unidos, que también es un tema bien caliente que vamos a retomar pronto. Pero bueno, ¿qué opinas tú? La democracia participativa de usanza indígena, esto que platicábamos la otra vez de cómo las comunidades toman una decisión para ver dentro del el representante de una familia qué mejoras se pueden obtener para la comunidad. ¿Crees tú que pudiéramos implementarla en los barrios, implementarla en nuestras comunidades e inclusive en nuestro sistema y modelo de democracia? ¿Qué opinas de la democracia participativa? Es que en los barrios ya sucede. Claro. En los barrios, yo cuando era niño, soy originario del barrio, bueno, aquí en Querétaro, un barrio se llama Santa Rosa Viterbo, el barrio Santa Rosa. A menudo algunos barrios de aquí tienen nombres de la iglesia la de ahí, ¿no? Barrio Santana, ¿no? Entonces, ahí la gente ya participa democráticamente para organizar sus fiestas patronales. Es más, en la misma iglesia se organizan y dicen, a ver, ¿quién va a participar para llevarla, para pasar como el cesto de la limosna, ¿no? Y yo no dudo que eso no pase en todo el país. Hay una organización nata de la gente. ¿De dónde viene eso? O sea, uno lo ve como nato, ¿no? Pero viene de algún lado. Claro. Se organizan para la fiesta patronal, a ver quién va a echar los cohetes, quién va a llevar el crucifijo, quién va a llevar el cirio. La comida, que es uno de los elementos, bueno, la comida que nos une como mexicanos, pero como ningún otro elemento. La comida en el barrio Santa Rosa terminaba el Via Crucis, y ya todo el recorrido por todo el barrio. Y en cada casa, pues por eso digo que había organización, porque en cada casa, o sea, se definían las casas donde iba a haber la parada, ¿no? Las tres caídas, y se rezaba y todos los elementos de una fiesta patronal. Y luego ya terminando, pues estaba la comida, ¿no? Y la comida siempre la ponían unos vecinos que los identificamos, porque como en el barrio nos identificamos más a menudo como esta parte muy familiar que tenemos los mexicanos de los apodos y no los nombres. Sí, claro. Como los pajareros, ¿no? Entonces, ahí los que sepan de ahí del barrio, aquí en Querétaro de eso, pues ahí está. Y entonces siempre era eso. Y luego ya terminaba esa verbena y entonces ya se iban a la iglesia. Entonces, ya hay una organización ahí. Cuando viene esta derecha que les decimos que gentrifica, la gente misma de estas estructuras ya hechas, que vienen de la iglesia, sale naturalmente y se resiste. Yo me acuerdo que, por ejemplo, aquí es un tema muy focalizado de aquí de mi barrio, perdónenme ustedes. Yo creo que también ha pasado en otros lugares, sé que ha pasado en Amialco, por ejemplo, que en el caso de aquí de mi barrio, lo que sucedió por ahí de los mediados de los 90s, es que la iglesia la administraba una orden religiosa que se llama los salesianos. Eso sí los conocen todo el país, ¿no? Y luego entonces por ahí, como es una iglesia muy bonita, es un monumento histórico, pues como que ahí al obispo le entró la ambición y dijo, no, ya yo quiero ese dinero para acá, ¿no? Y entonces quitaron a los salesianos. Pues la gente se resistió. O sea, los feligreses salieron y tomaron la iglesia. Fíjate. Aquí en el centro de Querétaro, que muy, ¿cómo dicen? Muy pasiva, ¿no? Allí,
golpeteo político, perdón. Mario Delgado dice que aquí somos muy pacíficos. Así no es, así decimos es. nada y agachamos la cabeza y Así todo. es, así Bueno, es. la iglesia, los feligreses salieron y tomaron y se plantaron un año y le mandaron cartas al Papa y diciéndole, no, aquí nosotros queremos a los salesianos. O sea, la gente sale y resiste. Ujú. La gente que uno puede decir es más de derecha que la fregada, ¿no? Claro. Cuando violentas su organización y sus sentimientos y sus pues no les podría llamar privilegios, pero sí Son nociones sociales, su identidad. Su identidad Claro, va a resistir. claro. Va a resistir. Y eso sale así. Gente, entonces quiere decir que en México sí existe un verdadero sentimiento de la oposición, no una oposición política, sino de decir mi representación como ciudadano, mi individualidad y mi colectividad tiene la capacidad de organizarse y demandar lo que como ciudadanos nos corresponde. O sea, de ejercer los derechos. Es decir, yo te diría que esta sensación, o esta seguridad de que tú, o sea, tu barrio, tu persona, tu comunidad, tiene un valor y lo puedes defender, lo podemos empezar ahorita a relacionar con la ciudadanía, por el proceso político que lleva nuestro país en este momento. Pero ha existido toda la vida. Ha existido toda la vida. Quizá uno de los temas que podremos platicar y discutir y podremos ahondar más es si en esta idea de que nosotros tenemos, lo que decía hace un momento, nosotros no tenemos que estarle robando ideas o asimilando ideas o tropicalizando ideas extranjeras, sino voltear a ver a nuestro país. En la izquierda, la visión de la izquierda, pues veamos a nuestro país primero. Uh-huh. Y luego si nuestro país como nación, como pueblo, como identidad, se empata con las ideas occidentales de la izquierda, pues bueno. Pero si no se empata tampoco hay problema. Uh-huh. Aquí para eso somos auténticos. Exactamente, ¿no? La autenticidad es muy importante. Voy a mandar otra vez otro saludo, sí. Dos saludos con mucho cariño, a nuestros amigos Lili Alba, que nos manda saludos. Lili Alba, sí. Muchas gracias, qué gusto saludarte, que nos estés hoy sintonizando. Estamos aquí con mucho ánimo expresando nuestras ideas. Y también nuestro amigo Manuel Hernández Sánchez, soy Carlos Manuel Hernández. Ah, sí, claro, Charlie. El profe Charlie, por supuesto. Otro tema de la izquierda histórica, los profesores, los maestros. La docencia. La docencia. Sí, claro. El magisterio, o sea, todos son temas tremendos. Pero viene de atrás, ¿eh? Sí, cómo no. Ustedes lo saben, viene de atrás. Sí. El mexicano siempre ha tenido, yo que lo recuerdo, el mexicano siempre ha tenido un respeto y una visión de que los profesores son líderes. Pero así nada más. Uh-huh. 5 minutos nos dice Frau. Sí, 5 minutitos. Entonces, claro. Nuestros profes y los profes, un saludo para todos los profes de aquí de Querétaro y de todo el país, porque si alguien ha dado, si un sector de la población ha dado la lucha de izquierda en México, han sido los profesores, los maestros. Voy a saludar a God Sterpe, buen amigo, también docente, que ahí he tenido la oportunidad de coincidir con algunas cosas muy buenas. Y fíjate que voy a cerrar el programa rápidamente en 10 minutos con una experiencia. En 5, perdón, con una experiencia muy. En 1, 2, rápidamente, como tú dices. No se espanta, Fra. Sí, coincido en que los maestros son un eje de cambio muy importante. 12 minutos. 2 minutos, rápidamente. Los maestros son un eje importante de cambio en el país, por supuesto que sí, y en los pueblos, en las zonas rurales, inclusive se han convertido en grandes motores de cambio. Hay que traer el tema de los maestros. ¿Qué papel han jugado los maestros en el cambio de México? Creo que es muy importante. Bueno, y yo les adelanto una de las cápsulas que vamos a tener en este programa que tiene que ver con la enseñanza. Vamos a tener una pequeña cápsula, quizá cada 2 programas, donde vamos a traer un invitado especial a que nos lea un artículo de la Constitución, porque eso es lo que tenemos que saber. Para ejercer los derechos tenemos que conocerlos. Entonces vamos a tener una pequeña cápsula ahí con invitados de todo el país. Adelante. Tenemos 136 artículos para estudiar. Así que son 136. Y vamos a regalar algunas cosas por ahí. Sí, a quienes nos manden la mejor ensayo o opinión o propuesta
sobre esto. Vamos a empezar a hacer dinámicas así para también conocernos todos aquí de una manera muy trascendental. Bueno, pues les queremos dar muchísimo las gracias a nuestra querida amiga Frauke, a todos los compañeros de Radio Numancia, a todos los que nos sintonizan aquí en nuestro estado y también a nivel nacional. Queremos agradecer muchísimo a todos nuestros amigos, a todos los que nos saludaron el día de hoy. Esta es agenda. Un saludo a Baldomero Páez. Un saludo, don Baldo. Claro. Y bueno, está viendo. Sintonícenos, amigos, compartan por favor los videos. Vamos a estar recibiendo amigos y compañeros para discutir. Les enviamos un cordial saludo a nuestros queridos amigos Luis Mendoza y Luis Felipe Mayor. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche. Esto fue Agenda 2021. Descansen y nos vemos el siguiente sábado. Saludos.